Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad quisiera compartir con todos ustedes una enseñanza que está relacionada con un momento en la historia del pueblo de Israel y que se transformó en una gran conmemoración, producto de la manera en que el Eterno se manifestó a su pueblo y pudo actuar en su favor cuando todos pensaban que les había dado la espalda o se había escondido o no estaba con ellos. A simple vista, cuando hablamos de Purim, que es lo que deseo tratar con todos ustedes, se presenta como una celebración o una festividad inusual, casi disruptiva dentro del calendario hebreo. Es una celebración marcada fuera de las conocidas en Levíticos 23, a las cuales muchos siguen, participan y la disfrutan. Algunos tienen sus puntos de vista y de pronto esta celebración para ellos, por no estar en Levíticos 23, no la celebran. Pero más allá de los diferentes puntos de vista, quisiéramos evaluar, y considero que es lo más relevante, la manera como el Eterno todo lo tiene establecido dentro de un plan perfecto. Aún en los momentos más difíciles, donde pareciera que se fuera a salir de control la situación, el Eterno está allí presente, marcando las pautas y trabajando detrás de bastidores. Así que para los sabios esta celebración que conocemos como Purim no es superficial, sino que ellos enseñan que viene a ser como la estructura misma que sostiene el tiempo y el diseño de la redención final. La manera como Él se ha venido manifestando de diferentes formas en medio de nuestro pueblo para guiarlos, para guardarlos y de esta forma cumplir su voluntad que es perfecta. Así que en este mundo que a menudo percibimos que está como gobernado por la casualidad, por el azar, por el ruido de los conflictos que se presentan en el mundo entero y podemos ver las noticias con todo lo que está aconteciendo en la actualidad. Y de allí también la frialdad a nivel espiritual que hay, producto de los errores que la religión ha cometido y que ha causado una estampida de personas que están huyendo de ella y que lamentablemente ahora no quieren saber nada de lo que el Eterno ha establecido, como si Él fuera el culpable de lo que dentro de la iglesia sucede. En medio de todo esto, entonces Purim, esta gran celebración, emerge como una revelación de lo oculto. Cuando empezamos a estudiarla, quisiera compartir un comentario del rabino Akiva Tatz en relación a esto, y dice de la siguiente forma: algunos de los secretos más profundos del nexo entre el mundo por revelar, Legalot, y el mundo oculto, y de allí la palabra Elén, están contenidos en el concepto de Purim. Penetrar en lo que Purim significa produce una nueva dimensión en la comprensión de las ideas, comenzando con el encuentro de Adán con el árbol del conocimiento y extendiéndose a través de la historia hasta que finalmente el nexo entre el mundo espiritual y el material será revelado abiertamente. Esto nos muestra que dentro del plan del Eterno hay cosas que están como que escondidas, ocultas. Y somos nosotros, a través de esa relación perfecta que debemos construir todos los días, generando una conexión profunda con el cielo, que debemos revelar lo que está escondido. Este mundo, que es conocido en hebreo como Olam, es un sistema que esconde la presencia del Eterno. Y nuestra labor es superar lo que está escondiendo, que es como una especie de máscara que viene a ocultar la presencia o la Shekinah. Nuestro deber es ir más allá de esta realidad que es la construcción del sistema y que nuestros sentidos captan de forma natural,
para percibir a través de nuestro hombre interior la verdad que está detrás de la realidad. Esa es la tarea que debemos hacer y esta celebración nos habla mucho de ello. En el momento en que la máscara de la realidad se retira para susurrarnos un secreto fundamental, que es lo que llamamos azar o suerte, que es en verdad como una especie de coreografía que ha sido meticulosamente orquestada desde el cielo por el Eterno. La celebración o festividad de Purim no solo es vista como un evento histórico, sino como una revelación espiritual donde lo divino se manifiesta a través de aparentes casualidades. Y para ello vamos a utilizar métodos de interpretación que nos puedan revelar lo que está escondido. Vamos a utilizar el drash y de allí los diferentes midrashim, pero también un método de interpretación que se llama gematría, que es el medio que le da valor numérico a las letras y las palabras como están conformadas por letras, los valores de la misma nos dan a nosotros una señal, un código que nos muestra qué es lo que esconde esa palabra, ese objeto o esa persona. Así que a través de este método y todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de muchos años, con los cuales hemos compartido con todos ustedes estas enseñanzas, hoy queremos agregar un poco más a su estudio. De esta forma y a través de la gematría vamos a empezar a demostrar que este enemigo que es Amalek y que representa la duda y el enfriamiento en cuanto a la fe, y eso afecta el accionar de cada uno de nosotros, son obstáculos, y cuando hablamos de obstáculo es lo que internamente tenemos nosotros como oposición. Todo esto debe superarse mediante la unidad con el Eterno, con la Torá y con nosotros como pueblo. Esto nos muestra que a través de las figuras de Esther y Mardoqueo se explica que la redención ocurre cuando el ocultamiento del Eterno se transforma en una presencia activa, orquestada desde las sombras. Esta celebración es como un modelo profético de la redención final, instando a cada individuo a asumir su responsabilidad histórica con fe. Esto nos está enseñando cómo Mardoqueo, cómo Esther pueden representar lo que cada uno de nosotros como responsabilidad debe asumir, pero también la figura de Amán en este caso y lo que representa Amalek. Cada personaje nos muestra algo que nosotros debemos conocer y que deberíamos profundizar para extraer una gran lección de ello que nos permita estar más consciente en la actualidad y vivir conectado con la verdad y no con la realidad que se transforma en una prisión mental. Cuando vemos esto y de allí, como hemos querido titularlo, ¿no? El ocultamiento que revela o el ocultamiento de lo revelado, vemos que la palabra Megilá, que es el rollo de Esther y que se lee en esta celebración, proviene de una raíz que es Gilui, que traduce como revelar. También nos hablan de que Esther proviene de una palabra que es Esther, que traduce como ocultamiento. Por definición, Purim es la revelación del oculto. Así como nosotros no podemos ver lo que hay dentro de un rollo, pero hay una verdad escondida que a pesar de que no la veo, no quiere decir que no esté. Cuando empezamos a abrir el rollo, nos empieza a revelar lo que nuestros sentidos no pueden apreciar por lo cerrado que está. De igual forma, el Eterno nos empieza a abrir a través de esta historia lo que está escondido. Y esto es algo que no podemos perder de vista. Porque en esta celebración, el Eterno no realiza milagros como los que vimos previamente cuando vemos el caso, por ejemplo,
de la salida del pueblo de Egipto, donde vemos cómo afecta o cómo altera a las condiciones naturales de todo este sistema o de la naturaleza, plagas y una serie de cosas, sino que la manera de mostrarnos su presencia y la forma como actúa es a través de lo que pudiéramos decir entre comillas casualidad o causalidad. Es la forma como el Eterno se va a revelar discretamente, pero manifestando su poder y su presencia en medio nuestro. Quiere decir que Purim nos enseña que incluso cuando el rostro del Eterno parece ausente, Él está en movimiento como un juego de ajedrez donde mueve cada pieza luego de evaluar con paciencia, tomándose su tiempo y siguiendo su estrategia para que se cumpla aquello que Él ha establecido. Hay un personaje que no podemos perder de vista en esta celebración, que es Amalek. Y vemos en la Torá, y quiero compartir con ustedes estas citas que aparecen en Éxodo 17, 16 y Devarim 25, 17, donde vemos en las citas lo siguiente. Dice Éxodo 17, 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, él tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y Devarim o Deuteronomio 25, 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Estas dos citas nos muestran algo que no podemos pasar por alto. Lo primero, Amalek se levanta contra el trono del Eterno. Miren que Amalek se presenta para actuar en contra del pueblo, pero la Torá y el Eterno lo revela como si Amalek actuara contra el mismo Eterno. Imagínense lo que representa su pueblo para efectos del Eterno como instrumento de redención. Más allá de que Israel como pueblo pueda tener sus defectos, sus errores, porque sabemos que no es perfecto y la perfección vendrá cuando experimentemos la redención final, eso no trae como consecuencia que pensemos que está desechado, que no es parte del plan, que el Eterno no lo toma en cuenta, ni considerarlo como algo valioso que marca los tiempos. Por eso Israel es visto como un reloj profético que no podemos perder de vista. Entonces dice en Éxodo que el Eterno va a tener guerra con Amalek de generación en generación. Cada generación va a ver cómo hay un momento en el cual se levantan contra el trono del Eterno. Y miren que aquí están hablando cómo actuó contra el pueblo de Israel, que es visto levantarse contra el trono del Eterno. Si esto es así, ¿cómo que en cada generación el Eterno va a tener guerra con Amalek si Amalek no está vivo? Entonces nos está mostrando que Amalek no solo es una persona, sino que representa todo un sistema de oposición. Representa un instrumento que actúa contra el trono del Eterno y en este caso contra sus hijos, que somos usted y yo. Eso manténgalo siempre presente. Pero también en Devarim dice: acuérdate. O sea, no podemos olvidar lo que hizo Amalek con nosotros en el camino cuando salimos de Egipto. Entonces, teniendo esto presente, de que va a haber guerra contra Amalek de generación en generación y que no podemos olvidarlo, que siempre debemos acordarnos, se transformará en puntos relevantes que, si tenemos conciencia de ello, pudiéramos evitar muchos percances, conflictos o crisis que podemos experimentar en el transcurso de la vida. Cuando vemos nuestro rol como hijos del Eterno y como testigos de su luz y de todo lo que representa la Torá, debemos dar testimonio con nuestra vida.
porque Amalek está dedicado a borrar ese testimonio. Él quiere destruir cualquier evidencia entre el Eterno y su pueblo, y por eso siempre se levanta y utiliza personas para desacreditar, ignorar o afectar lo que Israel ha vivido a lo largo de toda su historia, desde su creación. De esta forma, Amalek está dedicado a borrar ese testimonio. Él quiere destruir cualquier evidencia para que se pueda mantener e incluso aumentar el abismo que aleja a todo aquel que busca la Torá del camino. Toda la persona que está despertando, que está buscando esta verdad, que en él se cumple esa profecía de hambre y sed de la palabra, Amalek se va a levantar en contra de esta persona cuando empiece el camino de búsqueda. Y eso nosotros debemos advertirlo y enseñarlo a todos aquellos que están comenzando a estudiar la Biblia desde una perspectiva hebrea, para alejarse de años de asimilación, de conceptos, de dogmas, de interpretaciones privadas que a través de la religión han permeado la verdad, diluyéndola a conceptos religiosos carentes de fundamento y que no tienen ninguna relación con lo revelado por el Eterno a través de hombres y mujeres que Él escogió. Así que muchos se preguntarán cómo se mantiene este sistema conocido como Amalek. Y es que la supervivencia de Amalek depende de que exista ese abismo. Un abismo que pudiera ser destruido y que se pudiera cerrar en la medida en que confrontamos lo que Amalek representa, ya que él crea esa distancia espiritual entre nosotros y el Eterno, una distancia entre la verdad y la realidad, para que perdamos el foco, para que no tengamos dirección. Por ello es que Amalek crea un espíritu de estupor, ese espíritu de estupor conocido como Timaón, que impide ver más allá de la realidad que se capta con los ojos naturales. Es como un velo, como una ceguera espiritual. Y esto lleva al estancamiento, y esto produce la destrucción de la fe de todo aquel que empieza a confiar en el Eterno, buscando aquello que dentro de sí está despertando. Lo más difícil que podemos ver y evaluar es aceptar que la persona posee una condición de ceguera espiritual. Para muchos es difícil decir o estar consciente de esa condición. La gente no lo ve, la gente no lo percibe, porque es que esta condición se mezcla dentro de la religión, y la religiosidad con este espíritu de estupor que es Timaón se unen y crean como una especie de catarata, y la persona necesita ser llevado por otro, dominado por otro. Por eso es que la religión es vista como la atadura que coloca una persona sobre otra para dominarlo, para manipularlo. Cuando vemos a Amalek, es visto como el veneno de la duda. O sea, para entender esta conmemoración, para entender lo que esta celebración representa, debemos estudiar a nuestro enemigo ancestral, como lo dice en la Torá. Acordémonos de él, y que siempre va a estar en guerra de generación en generación, como lo es Amalek. Recordemos que Amalek no es solamente un pueblo que aparece reflejado en la historia, sino que es un estado de conciencia también. Quiere decir que la esencia de Amalek o el ataque de Amalek a Israel ocurrió después, exactamente después de todos los milagros que se dieron en Egipto. ¿Por qué? Porque eso trajo que las personas tuvieran un nivel de confianza, de seguridad, de caminar con convicción. Y Amalek no puede permitir eso, porque eso va minimizando el abismo, esa distancia entre el Eterno y el hombre, entre la verdad y la realidad. Y la única forma de mantenerla es creando la duda, pero también el enfriamiento. Por eso es que Amalek
trató de enfriar ese entusiasmo espiritual que ellos estaban viviendo luego de lo acontecido en esa salida majestuosa de Egipto. Quiere decir que Amalek viene a ser como esa voz que nos susurra que todo lo que está sucediendo en nuestra vida es como una casualidad. Bueno, sí, ahí está el Eterno obrando, pero tómalo con calma, no te transformes en fanático, no seas religioso, no vayas ahora a querer buscar y estudiar. Mira que es malo estudiar todo esto. Empiezan a sacar citas fuera de contexto. La letra mata, pero el estudio vivifica. Y de esa manera tratan de motivar a la persona a que se desconecte del estudio, de la búsqueda de la verdad y que vive en medio de la ignorancia, porque para ellos la ignorancia es sinónimo de fe. Entonces, todo aquel que desea estudiar, que desea aprender, que busca la verdad, es tildado de fanático, de religioso, de extremista y pare de contar todos los calificativos que se le dan. Así que Amalek representa esa frialdad, esa apatía, ese letargo, ese desgano que muchas veces se manifiesta como consecuencia de algo que sucede en la vida de un hijo del Eterno. Hay un episodio en la vida que trae como consecuencia que la persona se sienta mal, que se sienta como en una crisis producto de lo que vivió en un episodio de su vida que creó como un punto de quiebre y ahora quiere como que desconectarse de toda una verdad que a lo mejor estaba buscando, que le gustaba y que sentía empatía con todo eso. Pero ese episodio hizo que le diera la espalda al Eterno. Y eso es lo que no ve, le dio la espalda al Eterno. Y allí Amalek es donde se aprovecha, porque utiliza ese episodio para enfriar, crear duda y que la persona le dé la espalda y atraerlo a la religión, atraerlo a algo donde pueda ser adormecido espiritualmente y que de esta forma no camine en la verdad. Y ese adormecimiento que la persona no percibe producto de esta ceguera, que es el resultado de Timaón, de este espíritu que opera, hace que la persona ahora encuentre como una nueva oportunidad en la religión. La religión no crea nuevas oportunidades. El llamado más bien es a salir de la religión. Usted nunca va a poder encontrar la verdad en una religión porque el Eterno no creó religiones ni nos llamó a ser religiosos, sino a ser hijos y tener una relación con Él. Pero no podemos tener una relación si no está basada en la verdad que Él ha establecido. Y la religión jamás va a enseñar la verdad. Piense por un momento si en el lugar donde usted está le enseñan la Torá. Y cuando hablo de enseñar la Torá, no le estoy diciendo si lo están motivando a que usted sea judío o que usted empiece a practicar elementos del judaísmo. No, estoy hablando de la Torá. Estoy hablando de la esencia de aquello que el Eterno estableció como pilar, donde aparece la voluntad del Eterno en esos 5 libros y que posterior a ello, todo lo que hay es el recorrido de todo un pueblo que va marcando la historia de hombres y mujeres que caminaron confiando en la Torá y que tuvieron fe en ella. Y que en la medida que va pasando el tiempo se van cumpliendo muchas cosas hasta llegar a los días de Yehoshua, que también estaba profetizado en la Torá. Quiere decir que si no tenemos la Torá no tenemos nada. Y cuando en la religión se habla de que la Torá está abolida, están tomando un fundamento. Y al derribar el fundamento, ¿qué puede hacer el justo? Como lo dice la Escritura o en la Tanakh, en el Salmo. Cuando nos habla, ¿qué puede hacer el justo si les destruyen sus fundamentos? Entonces, como Amalek representa la frialdad, la apatía, estamos viendo personas que lamentablemente puede estarse cumpliendo una profecía o una palabra que fue dicha y que quedó registrada en Mateo 24. Mateo 24:12 nos dice
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se va a enfriar porque se multiplicó la maldad. ¿Qué es la maldad? Para saber que eso genera un enfriamiento. La maldad es la palabra hebrea ra, y ra traduce como despedazar, dañar, degradar, actuar de manera necia y obstinada, quebrantar, afligir. Todo esto es ra. Incluso habla de ser una persona que actúa dándole la espalda a la luz, o una persona que humilla públicamente a otro, porque es visto como asesinato. Entonces, ¿qué es lo que va a aumentar? De acuerdo a lo que vemos, va a aumentar el hecho de dañar, degradar, arruinar, actuar con necedad o con obstinación, humillar públicamente a alguien o asesinarlo, afligir a la persona. Todo eso es lo que va a ir aumentando. Y eso va a enfriar el amor. La gematría, que dijimos al principio, que es un método de interpretación donde vemos los valores que posee cada letra y de allí toda la palabra, el mensaje que está escondido, nos muestra que la gematría de esta palabra frío, porque habla de que se va a enfriar el amor de muchos, en hebreo, esta palabra frío tiene un valor numérico de 240. Y 240 es también el valor numérico de Amalek, porque exactamente la misma gematría es para la palabra Safek, que es duda. Entonces duda, Amalek, enfriamiento, todos son parte de un sistema que opera en el ámbito espiritual. Por eso es que Amalek representa la forma en la cual una persona camina sin tener conciencia de quién es, producto de que está inmerso en medio de un sistema religioso que no le permite ver más allá de la realidad. Ahora, cuando vemos esta celebración que es Purim, este nombre Purim, que su raíz es pur, traduce como suerte. Y vemos que Amán, que es el personaje que aparece aquí en la Megilá de Esther, tanto Amán como Mardoqueo como Esther son los personajes principales. Amán era una persona importante, una persona que confiaba demasiado en sí mismo. El orgullo causa mucho daño y la persona empieza a actuar atentando contra sí mismo sin darse cuenta por todas sus acciones, las cuales hacen que pierda el control. Vemos que esta palabra pur, y de allí la palabra purín, que traduce como suerte, fue lo que hizo Amán cuando empezó a consultar a los astros y todo esto para saber en qué momento era como el más oportuno para poder atacar al pueblo de Israel. Y él, confiando de manera ciega en lo que estos astrólogos le estaban diciendo y estos videntes empezaron a aconsejarle, él hizo aquello que vio pertinente porque pensó que en ese momento, en esa etapa, en ese mes, era cuando el Eterno jamás se había presentado en favor del pueblo de Israel. De allí que él no sabía que el nivel espiritual del pueblo de Israel está conectado directamente con el Eterno y nada lo va a alejar de él. Que a pesar de todo lo que él pudo indagar, consultar, investigar, lo que no hizo fue investigar lo que representa Israel para efecto del Eterno, que lo ve como su pueblo, como su hijo. Así que aquí vemos cómo emprende toda esta campaña en contra de Israel. Y hay de aquel que se meta con Israel. El pueblo que
es protegido desde el cielo y que la misma Tanakh nos muestra que jamás dormirá el que guarda a Israel. Así que Esther viene a representar como que esa unidad entre el Eterno y el pueblo, ese instrumento que iba a actuar en favor de Israel exponiendo su propia vida. Y era la única forma. Si ella no se expone, si ella no se presenta asumiendo el riesgo que esto tenía, producto de que nadie se presentaba delante del rey, al menos que fuera solicitado por él, al entrar al patio, lo mataban. Y ella asumió esa tarea tan peligrosa, pero vio que el peligro mayor era que acabaran con todo Israel. Y aplicando el principio de Calva Omer, es evidente que ella hizo lo que consideró más importante, aconsejada por Mardoqueo. Vemos que el decreto de Amán fue contra un pueblo que él decía están dispersos y divididos. Miren que este representa unidad. Amán habla de dispersión, de división. Por eso Esther ordena que se le diga a todo el pueblo de Israel que se reúnan, que se hagan como uno solo y que de esta manera oren, ayunen, porque ella va a hablar con el rey. La redención, enseñan los sabios, que solo se da cuando hay unidad, cuando alcanzamos esa ahdut, que viene a ser la unidad. Cuando todos nos vemos como uno y podemos actuar en favor de otro porque lo vemos como a nosotros mismos. La unidad es muy importante. Cuando vemos nosotros en Hechos que hay grandes milagros y prodigios al principio, dice de forma clara que sobrevino temor sobre ellos. Y estaban todos juntos, pero estaban unánimes. Y la unanimidad es el pilar para que todas estas cosas se den. Por eso es que la Tanakh dice que una casa dividida contra sí mismo perece. Si nosotros queremos ver grandes cosas, empecemos por unirnos con el Eterno y unir nuestro hogar. Esto va a traer grandes y hermosos resultados en su vida. Nuestros sabios dicen en el Midrash que cuando llegue el Mashiach, todas las celebraciones, y de hecho así también lo dice Maimónides, que todas las celebraciones van a cesar, excepto Purim. ¿Por qué dicen esto? Dicen que todas las celebraciones tienen un rol profético y que se va a ir cumpliendo en la medida en que Mashiach sea el instrumento de lo que esa celebración tiene preestablecido. Pero cuando ya se presente el Mashiach y cumpla con cada una de ellas como convocatorias que tienen una marca profética, entonces Purim se va a mantener. Porque Purim es la celebración donde el pueblo aceptó la Torá con amor, con esa voluntad tras ver los milagros ocultos. Es el momento donde, como consecuencia de la intervención divina, la gente empezó a convertirse, a buscar del Eterno como nunca antes. Y esto es algo maravilloso, porque vemos de forma muy clara lo que representa esta celebración. Y vemos en la Tanakh, a través de los profetas, que la celebración de Sukkot es una celebración donde todos van a tener que participar. Así aparecen las profecías. Así que cuando empezamos a estudiar esto, nos damos cuenta cómo la transformación de la oscuridad o de aquello que está escondido empieza a salir a luz. Vemos que Purim representa el concepto de Benapot. Lo opuesto ocurrió. Y es que proféticamente esto señala el tiempo donde la oscuridad misma se va a convertir en luz y el mal será transformado en combustible para el bien.
Cuando venga el Mashiach, quitará el Yetzer Hará, la mala inclinación, y vamos a empezar a caminar en integridad, en verdad, como nunca antes. Debemos comprender que Purim no terminó cuando Mardoqueo se vistió de realeza y Amán fue derrotado. No. Purim no termina allí, porque Purim es toda una etapa, porque Amán se va a levantar a través de cada persona que se deje usar por el espíritu de Amalek. Siempre va a haber un Amán, siempre va a haber un Amalek. Y como debemos acordarnos de lo que hizo Amalek, habrán otros hombres que se van a presentar como Amán a querer actuar contra nosotros. Y es de lo que debemos cuidarnos. Todo esto está en esta celebración. Cuando empezamos a ver lo que hay detrás de cada una de ellas. Miren que hay una conexión profunda y quiero compartirla con ustedes porque entre Yom Kippur y Purim, el nombre Yom HaKippurim puede leerse como Yom Kepurim, un día como Purim. Si Yom Kippur es el día del perdón a través del ayuno y la introspección que todos hacemos, Purim es el día de la redención a través de la alegría y la materialidad santificada. Purim es incluso superior, pues es más difícil encontrar al Eterno en un banquete que en un ayuno. Purim nos entrena para ver la redención en la vida cotidiana, preparando el camino para que el mundo entero reconozca la unidad divina. Siempre va a estar presente la unidad. Qué importante cuando empezamos a estudiar esto y todo lo que nos muestra. O sea, no podemos perder de vista lo que representa proféticamente y para nosotros que siempre Amalek se está manifestando y que hay un Amán que se va a levantar. ¿Cuál es el Amán que se está levantando en tu vida? Es lo que debes identificar. Y que buscando el Eterno y en este ayuno, en esta celebración, lo veremos caer. Purim nos enseña que Amalek, que representa la duda, y sabemos que Amalek y duda tienen el mismo valor numérico, al igual que el enfriar, es el único obstáculo entre nosotros y nuestra libertad. Al celebrar y al dar a los necesitados, estamos declarando que la suerte y el azar no existe, que todo está dentro de un plan celestial, que Purim es un ensayo general para la llegada del Mashiach, que es el momento donde las máscaras se caen y descubrimos no solamente a estos enemigos que se disfrazan de amigos o de aquellos supuestos amigos mientras que encuentran un beneficio de nuestra parte, pero ¿qué sucede cuando ya no reciben eso? ¿Cuál es la actitud que tienen después de ello? Así que esta máscara empieza a caer y también nos muestra algo importante, porque empezamos a descubrir que el rey del universo, el creador de todo, el Boreolán, estuvo siempre allí en todo tiempo. Que no hubo un momento de nuestra vida donde Él desvió su mirada, que Él siempre está orquestando nuestra salvación detrás de esa cortina que es la realidad. Y tenemos como tarea lograr borrar el nombre de Amalek de la mente y permitir la luz de la Torá y que impacte sobre la oscuridad. Que de esta manera brille en nuestras vidas, así como pedimos todo el tiempo que la luz del rostro del Eterno resplandezca sobre nuestro rostro y sobre nuestro hogar, que en este tiempo sea mucho más. Como dijimos que íbamos a tomar en cuenta la gematría y lo mencionamos previamente cuando hablábamos de Amalek, del enfriamiento, quisiera compartir con ustedes algo más que nos revela este método de interpretación. Y es lo siguiente.
Analicemos los nombres y conceptos clave que definen esta guerra entre la luz y la oscuridad. Mordejai o Mardoqueo y Amán. Es como un choque de energías. En el mundo espiritual, los nombres revelan la esencia. Nunca pierda eso de vista. Que un nombre revela la esencia, la naturaleza, el propósito, los recursos que una persona tiene. Por eso es muy importante el nombre. Mordejai tiene un valor numérico de 274. Nuestros sabios asocian a Mordejai con el Mordror, mirra pura, porque la mirra pura tiene el mismo valor numérico. Es una fragancia del incienso del templo. O sea, Mordejai representa la pureza que no se doblega ante la idolatría. Esta mirra que es pura y que llega delante del Eterno como olor fragante es el mismo valor numérico de Mordejai. O sea, las acciones de Mordejai, lo que él representa delante del Eterno, todos sus actos son vistos como olor fragante. Y esto es algo que podemos ver a través de estos métodos de interpretación. Y así como Amalek también representa algo, Mordejai también representa algo. Pero veamos qué representa Amán. Amán tiene un valor numérico de 95 cuando sumamos estas tres letras. La gematría de Amán, que es 95, es la misma que la palabra Hamelech, que significa el rey. Esto es fascinante y aterrador. Amán deseaba para sí mismo el honor que solo le pertenece al rey del universo. Su caída ocurre precisamente cuando intenta usurpar ese lugar. También es igual a Amán, 95, y la palabra Daniel, el profeta, 95. Daniel fue quien reveló los misterios de los reinos, mientras que Amán intentó ocultar la providencia divina. ¿Qué nos dice esto? Cuando vemos nosotros el valor numérico de algo, nos está mostrando aquello que puede ser semejante o contrario a ese valor. Puede ser que ese valor numérico nos esté diciendo que esta persona tiene el mismo valor numérico de algo que representa su igual. Pero también pudiera decirnos que el valor numérico de la persona pudiera estarnos revelando lo que es contrario a los principios establecidos por el Eterno. Cuando vemos que Amán tiene el mismo valor numérico de la palabra el rey, está hablando su condición, ese orgullo, esa aspiración de querer ser rey, de ser alguien. Y por ello, cuando el rey le pide el consejo, ¿qué vamos a hacer con alguien que actuó en favor del rey? Todavía no se le ha dado el pago por haber salvado su vida. ¿Qué podemos hacer con esta persona? ¿Qué honor le podemos brindar? ¿Qué fue lo que sugirió Amán? Vamos a darle las vestiduras del rey, la corona, el caballo del rey, que lo paseemos. ¿Por qué? Porque él pensaba que iban a hacer eso con él. Una persona que amaba el poder, que amaba el ser aclamado, el reconocimiento. Es una persona con un ego muy pero muy elevado y que lo estaba destruyendo poco a poco sin darse cuenta. Por eso cuando vemos en la Tanakh que nos dice de forma muy clara que antes de la caída viene la altivez, es una gran verdad. Pero también Amán, y aquí vemos lo contrario, que tiene un valor de 95, tiene el mismo valor que Daniel. Daniel revelaba la presencia del Eterno. Amán trata de esconder la presencia del Eterno. Por eso, en hebreo, cuando estudiamos, hay grandes profundidades que empezamos a descubrir a lo largo de la Tanakh y que nos muestran todo un panorama
nos muestran todo un mapa que está conectado con aquello que el Eterno ha venido revelando y que casi todo tiene una marca que está ligado a la parte profética, a la redención, al reino, a la salvación, al Mesías. Casi siempre es así. Cuando vemos el enfrentamiento final y de allí el valor numérico de 274 que representa a Mordejai y vemos el valor numérico de Amán que representa 95, si restamos el valor de Amán o el valor de Mordejai a Amán, si le quitamos a 274, le quitamos 95, nos va a dar 179. 179 es la gematría de Besedec. Besedec traduce con justicia. O sea, la virtud, esa victoria producto de la virtud de Mordejai sobre Amán no fue un golpe de suerte. Fue un acto de justicia divina restaurada por la virtud de Mordejai, que actuó con justicia, con integridad, con humildad, como instrumento del Eterno en un tiempo establecido donde Amán, siendo guiado por ese espíritu de Amalek que se levanta de generación en generación, quiso atentar contra el pueblo de Israel. Vemos también a través de la gematría lo que representa Esther con ese valor numérico de 661, cuando sumamos todas sus letras. Esther significa ocultamiento, pero si sumamos sus cifras, que da 661 y de allí 6 más 6 más 1, obtenemos 13. 13 es la gematría de Ejak, de 1, pero también es la gematría de Abba, de amor, que traduce como dar. El que ama, da. Esto nos enseña que dentro del ocultamiento, hablando de Esther, en la Megilá, lo que realmente reside es la unidad del Eterno y su amor por Israel. Su amor que se manifiesta por todo lo que Él da a su pueblo y que nunca ha cesado de dar. Ese es el verdadero amor. Miren que Amalek y la duda tienen el mismo valor numérico. Cuando vemos a Amalek con el valor de 240, que es el valor de la palabra Safek, que traduce como duda, nos está mostrando la esencia de lo que es Amalek o que transmite Amalek. Pero hay algo más. El valor de 240 de Amalek y de duda es el valor de la palabra Ram. Ram traduce como alguien altivo, soberbio, orgulloso. O sea, Amalek es como la representación del orgullo en una persona. Es aquel que nos hace dudar de lo divino, que quiere traer siempre como esa duda, esa desconfianza. Para vencer a Amalek debemos transformar ese orgullo, ese Ram, en humildad, para reconocer nuestra falta, lo que nos permite retornar al Eterno. Así pues, cuando las luces de Purim brillan, entonces entendemos que incluso la existencia de Amán, que fue simplemente un vehículo dentro del contexto hebreo es visto como un trono negativo, para que la gloria del Eterno y la fidelidad de Mordejai fueran reveladas al mundo. Para profundizar en lo revelado debemos entrar en la dimensión de la historia genealógica y su resonancia profética, pues en la Torá el pasado no es algo que quedó atrás, sino una semilla que sigue dando frutos en el presente. Esto nos muestra que nosotros debemos ser vigilantes en nuestra vida y estar conscientes
de que en este sistema espiritual opera Amalek y que vamos a ver personas que se levantan como Amán para luchar contra usted y contra mí, pero que el Eterno está allí escondido, dejando que las cosas se vayan ejecutando como Él las ha planeado, que no significa que sea como a nosotros nos gusta. Veamos el caso de José. La forma como llegó a Egipto no era como José quería. Esas no eran sus expectativas. Él no estaría soñando que lo vendieran y que le pasara todo esto y terminara en esa cárcel. Pero fue la forma como el Eterno lo permitió y que posteriormente José, cuando habla con sus hermanos, dice, lo que ustedes planificaron para mal, el Eterno lo transformó para bien. No fueron ustedes los que me enviaron, fue el Eterno que los usó. Que esa sea la manera y que a lo mejor no es la que nos guste, no es la que nos agrade, no es la que anhelamos, pero al final se cumple lo que el Eterno establece. Miren que Amán no odiaba a los judíos por una razón política común. Su odio era un asunto hereditario y espiritual. Y esto es lo que pudiera suceder en muchas personas. A lo mejor el odio no lo estamos entendiendo de forma correcta porque hay un trasfondo, porque hay un origen que no comprendemos. La Megilá lo identifica como Amán bin Hamedatá ha-Agagí. Amán, el hijo de Hamedatá el Agageo. Su árbol genealógico se remonta a Amán, el arquitecto del genocidio en Persia. Pero Agag era el rey de los amalecitas que el rey Saúl dejó con vida erróneamente, como lo vemos en el primer libro de Samuel capítulo 15. Y en esa noche de cautiverio, Agag engendró la línea que llevaría a Amán. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Si vamos subiendo, nos damos cuenta el trasfondo que hay en todo esto. Y es que Amalek viene siendo el nieto de Esaú. Génesis 36. Esaú, el hermano de Jacob. O sea, Amán representa la cabeza de Amalek, pero Amalek representa la lucha que comenzó Esaú contra Jacob. Entonces, que Amán o que Amalek se presenten en contra del pueblo de Israel, lo que estamos viendo es cómo esa esencia, ese odio, esa raíz de amargura heredada desde Esaú contra Jacob se mantiene. Mientras que Esaú peleaba por la primogenitura, una bendición física, está Amalek peleando por la anulación de la fe. Esto quiere decir que proféticamente el linaje de Agag representa el mal que sobrevive cuando no somos determinantes en erradicar nuestra propia negatividad. Nosotros debemos luchar contra la negatividad, contra la duda, la incertidumbre. Si nosotros no luchamos contra ello, entonces Amalek se va a mantener. Amán se va a manifestar. Miren que Saúl tuvo piedad de lo que debía destruir. Y esa piedad mal entendida, porque a veces queremos ser más buenos que el Eterno, casi termina con el pueblo de Israel y con generaciones posteriores. Casi no queda nadie. Si el Eterno establece que hagamos algo, no empecemos a cuestionar o a buscar la forma de cómo hacerlo diferente. Ya el Eterno conoce el corazón de las personas. Cuando Abraham trata de interceder en favor de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que encontró? Mira que si encontramos 50, que si 40, que si 30, que si 20, que si 10. A la final, ¿cómo terminó? Como el Eterno lo había establecido. Y usted no puede ver más allá de lo que ve el Eterno cuando usted y yo tenemos una mente limitada. Entonces, a veces esa parte emocional, esos sentimientos pueden actuar en contra
y hacer algo que atenta contra el honor del Eterno y que posteriormente va a atentar contra nosotros. Quiere decir que el enemigo más fuerte no opera afuera, sino dentro. Y por eso debemos cuidarnos. La responsabilidad individual que todos debemos asumir. Vemos cómo Mordejai le dice a Esther, ¿quién sabe si para un momento como este has llegado al reino? Todo lo que pasó con Basti, escoger ahora a Esther, todo lo sucedido, viene a ser la manera como el Eterno fue llevando cada paso y de esta manera proteger a su pueblo, pero también hacer ver al mundo que Él es el único Elohim. Y por eso la gente empezó a convertirse y temían del pueblo de Israel por todo lo sucedido. Entonces Purim nos está enseñando que nuestra posición, nuestros recursos, el don, el talento, la habilidad que tenemos, no es para que la disfrutemos, no es para hacer uso indebido, no es para mis intereses particulares, no es para mis anhelos o mis sueños que a lo mejor son el resultado de la soberbia, de la arrogancia. No, son herramientas que el Eterno nos ha dado para ayudar, para salvar, para guiar, para orientar a personas que buscan al Eterno o que en un momento crítico debemos obrar como Mordejai, Mardoqueo, o como lo hizo Esther. En pocas palabras, no hay suerte en tu éxito. Lo que hay es una misión y debemos estar entendida de ella y verla siempre. Miren que Amalek atacó a Israel en el camino. Asher karja baderet. La palabra karja también significa enfriar o te enfrío. Entonces, el Amán moderno es la apatía, el desgano, el letargo, el enfriamiento. Es el cinismo que dice, ¿para qué vamos a esforzarnos en lo espiritual? No vamos a cambiar, seguimos siendo los mismos. No, eso es mentira. Purim y esta celebración nos está enseñando que el Eterno nos exige siempre estar alegres, entusiasmados, motivados, con firmeza de convicción, con confianza plena en Él. Y que de esta forma, cuando un hijo del Eterno está motivado, confía, está firme y dando pasos de fe, es invencible ante Amalek. Jamás Amalek podrá contra él. Amán describió a Israel, como lo dijimos previamente, como un pueblo esparcido, dividido. Y él sabía que su poder radicaba en la desunión. Miren que cada vez que han querido destruir al pueblo de Israel, la única forma es que el mismo pueblo actúe contra el Eterno y contra sí mismo. O sea, no hay nada que pueda destruir a Israel, sino que Israel se destruye a sí mismo por una acción que vaya contra el Eterno que los guarda. La solución de Esther, ¿cuál fue? Reunirlos a todos. O sea, esta celebración nos está enseñando que la mejor defensa contra cualquier amenaza externa es la unidad. Por eso cuando damos regalos, hacemos una comida, compartimos con otras personas, estamos creando lazos. Queremos que las personas se acerquen, queremos que las personas se unan, que compartamos, que haya esa amistad, esa hermandad, que podamos fortalecer esos lazos en nuestra vida. Los sabios enseñan que esta celebración de Purim es el modelo de la redención final. El mundo al revés. Benajapohu. Porque Purim profetiza que llegará un momento donde toda la oscuridad del mundo se cambiará de golpe. Lo que parecía un decreto de destrucción se convertirá en el motor de la salvación con la redención final. El Eterno en las sombras. Purim es la profecía de que al final de los tiempos, incluso en el mayor ocultamiento, y de allí la palabra Esther, descubriremos que el rey, el nombre del Eterno no aparece en la Megilá,
pero se alude a él cada vez que dice el rey. Estuvo siempre dirigiendo la historia. Qué importante que estemos plenamente convencidos que el Eterno guíe y nos guarde en todo momento y que está allí, que no lo vemos. Cuando algo nos pasa y a veces las personas preguntan, ¿dónde está el Eterno? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué el Señor no está aquí? ¿Por qué Dios tal cosa? Y pare de contar tantas quejas. Recuerde que Él está allí y que esto apenas está empezando. Siga dando pasos, siga caminando y espere el final. Todavía no está todo escrito. La caída de los hijos de Amán. La ejecución de los 10 hijos de Amán es vista proféticamente como la derrota de las ideologías que intentan borrar los principios divinos del mundo. Porque la ideología va a moldear la mentalidad de la persona. Y ya que la ideología es el resultado de una perspectiva, las diversas perspectivas o forma de ver es lo que va destruyendo. Cuando se estudia la Biblia bajo una perspectiva greco-romana, está hablando del sistema romano que en conjunto con el sistema de Grecia que lo afectó profundamente, se han unido para actuar contra los hijos del Eterno. Cuando vemos nosotros la Alemania nazi, nos damos cuenta cómo los rabinos enseñan que lo sucedido en la Shoah, en el Holocausto, no es nada comparado a lo que Roma ha querido hacer. Porque los nazis quisieron destruir físicamente a nuestro pueblo. Y por ello la muerte de 6 millones que desvivieron, como debemos usar estos términos ahora, que aniquilaron, que borraron y de esta forma atentaron contra la vida de 6 millones de vidas. En medio del silencio de las naciones. Pero Roma no ha querido eliminarnos físicamente, sino espiritualmente, y ese es un enemigo más grande a vencer. Por eso el daño de Roma a través de la religión, queriendo invalidar la identidad hebrea de cada uno de los personajes que aparece en la Biblia para darle otra identidad y otra perspectiva, atenta por completo contra las enseñanzas plasmadas allí por autores que fueron hebreos, que vivieron y murieron siendo hebreos, con una mentalidad hebrea y una concepción de la vida hebrea, jamás grecorromana. Entonces, tenemos que salir de Roma. La invitación a que se salga de Roma, a que la gente deje de ser oprimida por ese sistema, por esa ideología que a través de la religión han desconectado a las personas de la raíz, de la esencia. Por eso, cuando empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta la importancia que posee esta celebración. La enseñanza final de la Megilá es que el destino, el final, la meta, no se echa con dados ni con suerte, sino con una confianza plena y de allí los actos de fe. Que al igual que Esther, cada uno de nosotros ha sido puesto en su posición actual para un momento que amerite la intervención, que amerite levantarnos como lo que somos, hijos del Eterno, y mostrar la verdad y su luz. El carácter profético de esta celebración para nuestra generación es un llamado a la integridad, al compromiso, a la responsabilidad. La oscuridad no se disipa quejándonos de ella, sino encendiendo nuestra propia vida como una lámpara que no debe estar escondida, sino que debe ser colocada sobre la mesa para que podamos ser luz y sal. Confiando que el director de la orquesta, que es nuestro Padre Celestial, está guiando esta sinfonía. Y que incluso cuando no lo vemos en el podio, allí está.
que este Purim no sea solo una fiesta más, sino el día en que nos quitemos la venda, no solamente de los ojos y de la religión, sino también de la del corazón. Y que reconozcamos que al final del día, cuando vemos esta palabra hebrea, Benaafoh Hu, todo puede transformarse en un instante por la mano del Eterno. Termino con una pregunta. ¿Qué máscara necesitamos quitar en este momento para dejar de ver casualidades, para ver cosas aparentes y empezar a reconocer la mano divina que guía tu realidad y la mía desde la verdad? Desde la verdad. Que sea la verdad la que nos guíe y que al conocerla seamos libres. Hag Sameach Purim y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.